Este es episodio número 120. El título del episodio es La economía mundial se está desacelerando. Hoy, noviembre 16 del 2019. Mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos hablando sobre las últimas noticias y reportes económicos. El panorama de la actividad positiva económica mundial se ve muy opaca. En los siguientes trimestres veremos cómo varios mercados mundiales experimentarán escapes masivos de capital, creando una pérdida neta de su valor y un pánico a nivel mundial. Estos eventos crearán incertidumbre y forzarán a algunos gobiernos a tener que pedir préstamos, de manera de capitalizar sus gastos. Ahora, es importante mencionar que estos eventos en muchos casos son resultados de los malos manejos de los recursos de tal país, y en otros casos son eventos coordinados los cuales aseguran un mundo hundido en deuda y control. Haremos un análisis sobre este fenómeno a nivel mundial, pero antes veamos los números. Reporte bursátil. Nasdaq cerró en 8.540.83, tuvo una alza de 61.81. El New York Stock Exchange cerró en 13.492.96, tuvo una alza de 100.96. El Dow Jones cerró en 28.004.89, tuvo una alza de 222.93. Cabe mencionar que las bolsas de Estados Unidos rompieron nuevos récords. Esto significa que los inversionistas seguirán creando una demanda directa por el dólar de Estados Unidos, manteniendo un valor bastante alto. La Bolsa de Valores mexicana cerró en 43.392.36, tuvo una alza de 203.67. La Bolsa de Valores rusa cerró en 2.934.82, tuvo una alza de 12.32. La Bolsa de Valores china cerró en 26.326.66, tuvo una alza de 2.97. La Bolsa de Valores japonesa cerró en 23.370, tuvo una alza de 220 puntos. La Bolsa de Valores India cerró en 40.356.69, tuvo una alza de 70.21. La Bolsa de Valores inglesa cerró en 7.302.94, tuvo una alza de 10.18. La Bolsa de Valores alemana cerró en 13.241.75, tuvo una alza de 61.52. La Bolsa de Valores francesa cerró en 5.939.27, tuvo una alza de 38.20. La Bolsa de Valores italiana cerró en 23.588.59, tuvo una alza de 107.24. Y por último, la Bolsa de Valores española cerró en 9.261.40, tuvo una alza de 88.10. Entremos en las monedas mundiales. El peso mexicano cerró en 19.18 por dólar. El rublo ruso cerró en 64.01 por dólar. El yuan o renminbi chino cerró en 7.01 por dólar. El yen japonés cerró en 108.87 por dólar. El rupí de India cerró en 71.64 por dólar. La libra esterlina inglesa cerró en $1.29 por libra esterlina. El euro cerró en $1.10 por euro. El índice del dólar estadounidense cerró a 98.00, tuvo una baja de 0.16. El Baltic Dry Index cerró en 1.364, tuvo una baja de un punto o el equivalente a 0.07%. Entremos en las criptomonedas. Bitcoin cerró en 8.490.65 dólares por unidad. Bitcoin tuvo 239.000 transacciones diarias. Bitcoin tiene una capitalización de mercado de 153.3 billones de dólares. Ethereum cerró en $180 con 26 centavos por unidad. Ethereum tuvo 193.000 transacciones diarias. Ethereum tiene una capitalización de mercado de 19.57 billones de dólares. Dash cerró en 68.14 por unidad.
Litecoin cerró en 57.78 centavos por unidad. Ripple cerró en 26 centavos por unidad. Steam cerró en 14 centavos por unidad. Entremos en las comodidades. El oro cerró en $1,469 con 73 centavos por onza. Tuvo una alza de $8 con 3 centavos o el equivalente a 0.55%. La plata cerró en $17 por onza. Tuvo una alza de 11 centavos o el equivalente a 0.63%. Por último, el precio del barril de petróleo cerró en $57 con 93 centavos por barril y tuvo una alza de 15 centavos. Bueno, entremos en los detalles financieros. Es muy importante mencionar que la crisis del 2008 fue como la primera llamada. Ese sistema económico y financiero, el cual fue creado por gobiernos del oeste, principalmente de Estados Unidos y de Inglaterra, es un sistema basado a crear dinero de la nada. También tiene como base el de endeudar al mundo entero. Podemos ver cómo, según los países más ricos y más desarrollados del mundo, conocidos como el G7, son países que están simplemente obteniendo o creando deudas masivas. Entonces, los miembros de esta agrupación son Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Canadá, una vez más conocidos como el G7. Ahora, es muy importante mencionar estos hechos. El PIB, que en otras palabras es el Producto Interno Bruto de un país, es la cantidad de dinero la cual es generada por la actividad económica total de dicho año. Esto no significa que los gobiernos de los países reciben esos fondos como ingreso. Dependiendo las tasas de interés y el sistema de impuestos, los gobiernos reciben del 20 hasta un 30% de esos respectivos PIBs. Recordemos, de esos ingresos, los gobiernos tienen que capitalizar sus deudas, gastos sociales, gastos de defensa y muchos otros gastos. Entonces, el punto de entender es el siguiente. En muchos casos, los países que tienen que ver, o en este caso, tienen que vender bonos nacionales de manera de financiar y balancear sus gastos. Entonces, veamos el primer ejemplo. Estados Unidos. Estamos hablando que tiene un Producto Interno Bruto de 20.4 trillones de dólares, según el reporte de este año 2019. Pero sin embargo, tenemos una deuda oficial de 23 trillones 44 billones 900 millones de dólares. También recordemos que tenemos la deuda no capitalizada de 111 trillones de dólares. Ahora, si sumamos 111 más 23, nos da el equivalente de 134 trillones de dólares en deuda. Y nuestro PIB solamente es del 20.4%, o en este caso 20.4 trillones de dólares. Debemos 6 veces nuestro PIB. Esta deuda nunca será pagada. El dólar en sí no tiene valor, pero como todos ustedes pueden ver, el sistema de Estados Unidos e Inglaterra están controlando y manipulando el sistema financiero a su favor. Pero esto no durará para siempre. Ejemplo número 2. Japón tiene un Producto Interno Bruto de 4.97 trillones de dólares, según los últimos reportes de este año 2019, pero su deuda nacional asciende a 9 trillones 760 billones de dólares. Alemania tiene un Producto Interno Bruto de 4 trillones de dólares, una vez más basados en los últimos reportes de este año 2019. La cantidad de deuda nacional es de 2 trillones 537 billones de dólares. Como podemos ver, Alemania no está en una situación tan mal, pero de todas maneras tiene una deuda bastante grande. Inglaterra tiene un Producto Interno Bruto de 2 trillones 830 billones de dólares según los últimos reportes de este año 2019. La cantidad de deuda nacional es de 2 trillones 477 billones de dólares. Francia tiene un Producto Interno Bruto de 2 trillones 920 billones de dólares. La cantidad de deuda nacional es de 2 trillones 760 billones de dólares. Italia
tiene un Producto Interno Bruto de 2.400 billones de dólares, según los últimos reportes de este año 2019. La cantidad de deuda nacional es de 2.930 billones de dólares. Por último, tenemos el país de Canadá, con un PIB o Producto Interno Bruto de 1.840 billones de dólares. La cantidad de deuda nacional es de 929.050 billones de dólares. Como ustedes pueden ver, estos son los países más ricos y avanzados del mundo, y todos tienen en común deudas masivas. También recordemos que estos son los países participantes de los grupos y asociaciones más poderosas del mundo, como el Banco Mundial, el Banco Internacional Monetario y el Banco Central Europeo. Su meta es de hundir al mundo en deuda. De esta manera, los gobiernos de estos países toman ventaja de otros países. Lo hemos visto en el caso de Rusia, Turquía, México y Argentina en los años 90. Después de la crisis financiera del año 2008, el Fondo Internacional Monetario ofreció préstamos por más de 540 billones de dólares a países como Grecia, Italia, España, Argentina, México y varios países asiáticos fueron los que recibieron esos préstamos. Ahora, desde el año 2011, según el reporte del Fondo Monetario Internacional, realizó préstamos por más de 200 billones de dólares a países como Ecuador, Egipto, Irak, Jordania, Tunisia, Argentina, Iceland y aparte 16 países del norte de África y por último el país de Ucrania. De manera de realizar estos préstamos, el gobierno de tal país tiene que utilizar colaterales, ejemplo, petróleo, minerales raros, minerales preciosos como oro, plata, diamantes, perlas, entre otros avalúos. También vienen con costos muy altos y prácticamente tienen que ceder poder a estas instituciones. Y eso lo podemos mirar muy claro con Grecia y con Ucrania últimamente. Esto es el sistema globalizado: manipular la economía mundial y atacar a países débiles y con altos niveles de corrupción, de manera de después actuar como los héroes haciendo préstamos con cláusulas negativas para los deudores. Ahora, es muy importante mencionar que la mayoría de las bolsas mundiales están infladas. En otras palabras, están sobrevaluadas. Esto asegura que en el primer acomodo financiero habrá pérdidas grandes. Esta será la siguiente etapa de la crisis financiera mundial. Los países con más deuda son los países que sufrirán más. La razón es porque será muy difícil asegurar préstamos satisfactorios para dicho país. Serán muy, serán muy caros y estos aseguran que su moneda se colapsará y creará descontento social, y en algunos casos los gobiernos serán expulsados por sus ciudadanos. Es muy importante mencionar que la economía mundial siempre pasa por etapas de actividad baja, mediana, alta y en algunos casos de actividad acelerada. El problema sucede cuando la actividad económica se desacelera a niveles muy bajos y cuando sucede de repente. Esto crea angustia, incertidumbre y pánico entre la población. Los precios se disparan y el valor de la moneda se derrumba, y es ahí donde inicia un colapso económico y financiero para tal país, para tal sociedad. Esperamos que esta información les ayude a entender los múltiples eventos y factores económicos y financieros. La economía mundial está experimentando una desaceleración y esperemos que no sea muy fuerte. Es muy importante mantener vigilancia en los siguientes trimestres. Podemos mirar que China está experimentando una desaceleración bastante fuerte, muchos países de Europa, de Latinoamérica. Entonces se ve que ya viene el siguiente impacto. Pero bueno, muchas gracias por su amable atención y estaremos regresando con más información.